Qué alegría saludarlos en esta hora. Vamos a analizar el tema que se titula Un Dios digno de confianza. Estamos en la serie En Dios no hay crisis. El texto para analizar en esta hora es Hebreos 11:6 y dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que Dios hace, todos los milagros que Dios hace, son para llamar nuestra atención, es para captar nuestro interés, es para que tú logres confiar en Él, es para lograr que tú creas en Él, que confíes en Él. Si una persona no confía en Dios, no está en capacidad de practicar los principios de la mayordomía cristiana. Entonces, el esfuerzo de Dios es que tú aprendas a confiar en Él. Por eso es que te hace milagros, por eso es que te cuida, por eso es que Él intenta con todo lo que hace en tu favor llamar tu atención. Ahora, el texto que estamos leyendo, Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice que esta declaración deja claramente establecido que tenemos que agradar a Dios. Y agradar a Dios no solo es un asunto de intenciones. No se trata de algo de intención. Yo necesito cultivar diariamente la fe en un Salvador actual, en un Salvador real. Pero yo voy a cultivar la fe en Dios. Es que la fe, la confianza no se logra de la noche a la mañana. La confianza es un proceso. Yo, con cada acción, con todo lo que hago durante el día, estoy decidiendo confiar en Dios, estoy decidiendo acercarme a Dios. Entonces, yo tengo que cultivar mi relación con Dios porque necesito, por mi propio bien, conocer, aprender a confiar en Dios. Ahora, observa lo siguiente. Mira, en Génesis 18:10 encontramos la historia de uno de los hombres más famosos de la Biblia, que tú lo conoces bien, es Abraham. Génesis 18:10 dice así: de cierto volveré a ti el próximo año y para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Esta promesa que se le hace a Abraham suena extraña e ilógica. ¿Por qué suena extraña e ilógica? Porque Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90. Eso es imposible. Aunque el Dios mismo la está haciendo, suena ilógica. Sin embargo, esta promesa para unos muchachos de 20, 30 años no sonaría ilógica, pero para unos ancianos suena ilógico. Incluso Sara dice: las costumbres de las mujeres se me ha pasado. Ella se estaba refiriendo a la menstruación. Sabemos que si una mujer deja de menstruar, entonces no podría tener hijos, no puede tener hijos. Y entonces ella se ríe, ella se empieza a reír de lo que Dios está diciendo. Eso es una locura. Oye, ¿cuántas veces nosotros también, como Sara, nos hemos reído? ¿Cuántas veces nosotros también hemos dudado de las promesas de Dios? En medio de esta situación, los versículos 13 al 14, Sara se pregunta, ¿siendo yo vieja, he de dar a luz? Y Dios le responde y le dice a Abraham, Sara se ha reído. Sara se ha reído. Y Sara, cuando se da cuenta porque Dios lo sabe todo, y cuando se da cuenta de esto, Sara dice: no, Señor, yo no me reí. Y Dios le dice: tú te has reído. Y entonces Dios hace una pregunta extraordinaria que resuena. Por eso el título de la reflexión de hoy es Un Dios digno de confianza. Dios es digno de confianza. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en Él. Ojo, Él le pregunta: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Y yo te pregunto a ti también: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios?
Miren lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando dice, lo hace. Cuando promete, lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si creemos que Él es fiel siempre y que para Él no hay nada imposible, entonces estamos en terrenos adecuados para agradarle con nuestra vida. De otra manera, la falta de fe nos llevará a tratar de encontrar atajos inventados por nosotros mismos y que siempre terminan contradiciendo el plan de Dios. Ahora, a la promesa que Dios le había hecho, Dios le había dicho, ustedes van a ser padres de una gran nación, de una grande nación, de muchas generaciones, reyes y príncipes van a salir de ustedes. Esa era la promesa de Dios hecha a Sara y Abraham. Pero Sara y Abraham no creyeron. Abraham y Sara buscaron solucionar el problema. Ahora, ese es el punto aquí, que cuando tú y yo dejamos de confiar en Dios, que cuando tú y yo no confiamos en Dios, te digo algo, siempre buscamos las soluciones más fáciles. Siempre buscamos las ideas humanas. Por eso dije al principio que Dios se esfuerza por llamar nuestro interés. Dios se esfuerza por querer hacer que tú confíes en Él. Abraham y Sara entonces empiezan a solucionar su problema. Ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Dios se ha olvidado de la promesa. Dios se ha olvidado de lo que nos ha dicho. ¿Qué te parece que tomes a mi sierva Agar y concibas de ella? El hijo que nazca, pues va a ser mi hijo, porque ella es mi sierva. Y la costumbre dice así, que los hijos de las siervas se convierten en los hijos de la ama. Así que Dios dijo que vamos a tener un hijo, pero él se tarda mucho. Y yo digo que con Agar podemos solucionar el problema. Y efectivamente, Agar concibe, se ve embarazada. Ahora, lo que Abraham y Sara miraban como algo alegre, como algo que traería alegría al corazón, que llenaría de felicidad el hogar, se convirtió en un campo de batalla. Se convirtió en un hogar dividido, en un hogar triste, en un hogar desolado, porque los celos, porque la envidia, porque el resentimiento, porque la separación y las lágrimas minaron el hogar de Sara y Abraham. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros buscamos nuestras propias estrategias, cuando dejamos de confiar en Dios, cuando nosotros inventamos las soluciones a nuestros problemas, Dios es puesto a un lado. Y esas alternativas nuestras siempre traerán lágrimas, siempre traerán preocupaciones de más, siempre traerán peleas en la familia. Por eso tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Acuérdate, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, si no confiamos en Dios, no se puede lograr ningún principio de la mayordomía. No se puede. 14 años después, cuando todo parece imposible, había llegado el tiempo de Dios. Es que mis amados hermanos, Dios tiene sus tiempos para cumplir sus promesas. Números, como ya leímos, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y hace. Y había llegado ahora el tiempo de que Sara y Abraham fueran padres. Ahora, qué interesante, mis amados hermanos. Dios tiene sus tiempos. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en ese Padre Celestial. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en ese Dios. Tienes que confiar en ese Dios. Y Génesis 21, 1 y 2 dice que Dios visitó a Sara en el tiempo que había dicho y ella concibió de Abraham un hijo al que llamaron, como todos sabemos, lo llamaron Isaac. Ahora, Abraham entendió la lección. Abraham entendió la lección. ¿A qué costo? Cuántas lágrimas, cuánta tristeza embargaba su corazón. Y todo por no haber confiado en Dios. Y todo por no haber hecho la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando tú tengas algún problema,
antes de buscar tu solución, antes de buscar tu alternativa, acuérdate que es Dios el que va a solucionar tus problemas. Elena de White dice en Ministerio de Curación, página 382, dice lo siguiente: para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Otra vez, para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Ahora es interesante cómo, a pesar de que Abraham es llamado el padre de la fe, cometió semejante imprudencia. Pero eso nos habla de que era un ser humano como nosotros. Eso nos habla de que él también era tan ser humano como nosotros. Pero mira lo que dice Elena de White en el libro Dios nos cuida, página 73. Eso es lindo, eso es interesante. Dice: Dios no guía a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si desde un principio pudieran ver el desenlace y discernir la gloria del designio que están cumpliendo como colaboradores de Dios. Dios no va a enviarte por un camino que tú mismo no elegirías. Ojo, Dios no te va a enviar por un camino que tú mismo no elegirías, porque Él ve el fin desde el principio. Si tú pudieras ver, si yo pudiera ver el fin del camino por el que voy, yo me daría cuenta de dos cosas. Uno, yo elegiría el mismo camino porque busco mi propio bien. Y dos, desde el principio le daría gracias a Dios, a pesar de que hay cosas que no entiendo, a pesar de que hay situaciones que no comprendo. Yo le daría gracias a mi Padre Celestial porque Él es más sabio que yo y porque tengo que aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. Ahora te digo algo: Dios es digno de confianza. Que quede claro algo, mis amados hermanos. Uno, que cuando tú y yo escuchemos, atendamos la palabra de Dios, cuando tú y yo atendamos la palabra de Dios, cuando sigamos la palabra de Dios con plena seguridad, entonces nos evitaremos tantos problemas, tantos desafíos. Esto me recuerda, mis amados hermanos, que tú has escuchado que Dios te dice: hijo, dedícame un tiempo para mí. Cuida tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de cuidar el templo, estamos hablando de que evitemos los alimentos que no están haciendo bien a nuestro cuerpo. Si tú estás enfermo y tienes todavía la idea de, pues de algo me voy a morir, por favor, reacciona. Porque tú estás caminando un rumbo muy peligroso. Mejor sigue la palabra de Dios, obedece, te va a ir bien. Por otro lado, mis amados hermanos, ¿por qué tanta desconfianza en Dios? ¿Y por qué digo tanta desconfianza? Porque si Dios te dijo: hijo, dame los diezmos, tráemelos a mí, y si tú traes ese diezmo a mi casa, yo me comprometo contigo. Malaquías dice 3:8 al 10, especial el versículo 10. Si hay alimento en mi casa, también va a haber alimento en el tuyo. Cuando tú das para que haya alimento en la casa de Dios, Dios se encarga de llevar también el alimento a tu casa. Dios responde por ti. Dios, cuando tú y yo obedecemos su palabra, Él responde por ti. Él siempre está al pendiente de ti. Entonces, confía en lo que dice la palabra de Dios. Pero no solamente confía en el sentido del diezmo. Cuando Dios te dice: hijo, también tú debes adorarme con un 10% de tus ofrendas. Eso es el 10% de lo que tú ganas, no el 10% del diezmo. Estamos hablando el 10% del 100% total, ¿verdad? Por ejemplo, si yo gano 100 pesos, yo voy a dar de diezmo 10 pesos y voy a dar de ofrenda 10 pesos. Confía en la palabra de Dios. Pero hay personas que dicen: no me va a alcanzar con 80 pesos para vivir toda la semana. No me va a alcanzar 80 pesos para cubrir todas mis necesidades. Pero acabamos de decir que para ver los milagros de Dios y para evitarnos problemas y tristezas es necesario seguir la palabra de Dios. Lo segundo es que no hay ningún riesgo para los que hacen lo que Dios
manda. No hay ningún riesgo para los que hacen lo que Dios manda. Ningún riesgo hay para los que hacen lo que Dios manda. A mí me encanta eso porque Dios, que ve el fin desde el principio, te manda por el camino que tú mismo elegirías. Oh, amado hermano, por favor, no te resistas a seguir la idea de Dios. No te resistas a seguir el plan de Dios. No te resistas. Dale una oportunidad a Dios. Confía en Él. No hay riesgo si tú obedeces su palabra. Si tú das tu diezmo y tu ofrenda, si tú guardas el sábado, si tú cuidas tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo, si tú te dedicas a Él por completo, no corres ningún riesgo. Al contrario, todas las promesas de Dios se van a cumplir al pie de la letra. Acuérdate que tú tienes un Dios digno de confianza, que como dijimos al principio, Dios, lo dice Números, ¿recuerdan? Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando dice, lo hace. Cuando promete, lo cumple. ¿Cumplió su palabra con Abraham? Sí. ¿Cumplió su palabra con Sara? Sí. Si hubieran obedecido, ¿cuántas lágrimas se habrían ahorrado? Si hubieran confiado en Dios, ¿cuántas lágrimas se habrían ahorrado? Si tú y yo también confiamos en Dios, ¿cuántas preocupaciones nos habremos de ahorrar? Confía en tu Padre Celestial, porque Dios es un Dios digno de confianza. Que Dios te bendiga en esta hora y recuerda, en Dios no hay crisis.